personas que van a compartir información. Muy bien, vamos a dar paso a las relatorías de cada una de las mesas. Les agradecemos nos acompañen para las conclusiones de la misma. Le damos el uso de la voz a la directora de la Facultad de Economía, que nos ayudó a la relatoría de la mesa 1, que es emprendimiento y MIPYMES. Gracias. Buenos días a todas y todos. Me corresponde resumir el trabajo de la mesa número 1, emprendimiento y MIPYMES. Se analizaron 5 temas: emprendimiento y desarrollo empresarial, y la conclusión a la que llegamos en este punto es de las necesidades que tienen los microempresarios. Están relacionadas con financiamiento, que es un tema que siempre sale en cualquier foro, de que no existen apoyos específicos para emprendedores, y de que es importante dar seguimiento y mentoría, sobre todo durante los primeros 2 o 3 años, que es donde normalmente pues las empresas tienden a quebrar. También la parte que tenía que ver con que no necesariamente el financiamiento a través del CEFIDEC o de la banca comercial, sino que también buscar esquemas que estén relacionadas con capital de riesgo, crowdfunding, vinculación con empresarios colimenses, y bueno, también que está vinculado con otros puntos, pues de poder proponer a empresarios y a emprendedores un catálogo también de oportunidades de inversión. En cuanto a apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, que está relacionado con la política pública integral para el soporte y crecimiento de MIPYMES, se propone que se incluya un apartado relacionado con incentivos, pero que no nada más sean incentivos fiscales, sino que sean distintos incentivos para que desde la ley exista esa libertad que puede utilizar la Secretaría de Desarrollo Económico, también para atraer y promover el desarrollo de empresas y también la promoción a la inversión. El que pudiera incluirse una clasificación que pueden ser tipos o niveles de emprendimiento o empresarios, porque se trabajaba en la mesa de tratar de desarrollar sectores de alto valor, donde se necesita poca inversión, pero la generación tanto de la parte de impuestos, de utilidades y de empleos normalmente se multiplica. Algo bueno que tenemos que reconocerles es, y que en la mesa se trabajó mucho también, como reconocimiento de la Agencia Estatal de Emprendimiento y Negocios, que finalmente es una de las funciones principales que tiene que tener la SEDECO, en el caso, digo, en el estado de Colima, pero también en otros estados, porque, bueno, esta creación de una unidad administrativa como parte de la Secretaría que brinde asistencia a MIPYMES en materia de trámites, vinculación con fondos de financiamiento, difusión de programas, habilidades en finanzas, investigación y análisis competitivo. Entonces, en la mesa se propone tener una sección, que eso es algo bastante importante para la mesa, de inteligencia de negocios, donde los empresarios ya tomen decisiones con base en lo que se necesita, tanto a nivel estatal como a nivel nacional e internacional. Entonces, con esto ya los microempresarios pues estarían apostando al desarrollo de su negocio, que incluso les permitiría después exponerse a formar parte de una cadena de valor, y que obviamente sea exitosa y no nada más quedarse con el mercado nacional. También, bueno, dentro de los servicios que se planteaban, el seguimiento, porque en muchas ocasiones no necesitan recursos, ponen su negocio, pero ya una vez
que cumplieron con todos los requisitos. Entonces los microempresarios dicen, ¿y ahora qué sigue? Entonces también se proponía que haya un mayor vínculo entre gobierno, microempresas y academia, porque en la academia generamos contadores, generamos administradores, generamos licenciados en finanzas, licenciados en economía, licenciados en negocios internacionales y en comercio exterior. Entonces, que están capacitados para fortalecerlos, y que obviamente también hubiera un programa donde los estudiantes de los últimos semestres pues pudieran ya comenzar a trabajar con la finalidad de generar experiencias y, ¿por qué no?, formar parte del crecimiento y desarrollo de este tipo de empresas. Dentro del mercado interno, aquí se trabajaban distintos rubros, que fueron proponer acciones para estimular el mercado interno, promoviendo la integración de MIPYMES a cadenas de valor global. Y bueno, en este punto, dentro de la mesa se trataban elementos que estaban relacionados con que las empresas, una vez que inician, una vez que conocen cómo funciona y opera el negocio, ya no habría tanta necesidad para que la SEDECO se enfoque, sino básicamente es asegurar que la empresa crezca con bases sólidas, que les dé todas las herramientas y los apoyos, porque finalmente la SEDECO es un vínculo que pues les facilita. También un punto importante era que está vinculado con el punto de la Agencia Estatal y el Mercado Interno, el programa, que les reconocimos el exitoso programa de marcas, y bueno, también se le propuso con patentes. ¿Por qué? Porque generan estudiantes, empresarios, encuentran formas distintas de hacer las cosas más fácil, pero por desconocimiento, o incluso es algo bueno que yo hice, es algo que a lo mejor les puede servir a otros, pero el desconocimiento que existe o incluso el costo que implica, pues no lo llevan a cabo. Y con respecto al financiamiento, para la parte de facilitar el acceso a productos financieros y fomento de esquemas crediticios, para el crecimiento de MIPYMES y la capacitación en cultura financiera para el uso eficiente de los recursos. El financiamiento siempre es una limitante, pero en muchas ocasiones no es el único motivo. Entonces, bueno, en la mesa se discutía la importancia de que las MIPYMES desarrollen y creen su negocio a partir de lo correcto, ¿sí? La parte de evitar la evasión fiscal, que en muchas ocasiones cuando se busca un recurso, pues tienen declaraciones en ceros o estados financieros con ingresos muy bajos. Entonces, la parte que tiene que ver con la importancia de concientizar, de hacer las cosas bien, para que ellos puedan demostrar realmente el éxito de su negocio. Y otro punto importante, que como un requisito para obtener un crédito, se incluya una capacitación, que puede ser en finanzas personales o en gestión de un crédito, para concientizar a los solicitantes de que no es dinero regalado, de que es un financiamiento que se tiene que pagar y que lo tienen que incluir con la planeación de todos sus gastos para los próximos 2, 3 o 5 años. Y eso sería todo con respecto a la mesa. Gracias, doctora. Cedemos el uso de la voz al doctor Oscar Javier Solorio, quien nos dará la relatoría de la Mesa de Innovación, Competitividad y Economía Verde. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Con el permiso aquí de todos mis compañeros de mesa que están por allá, y que hubo una muy nutrida participación de todos ellos. Aquí traigo las hojas que se recabaron y me permitirá hacer la entrega al final de esta relatoría. Pues a continuación doy lectura pues a lo que sería un muy breve resumen, ¿verdad?, de las propuestas que se hicieron, para que nos ubiquemos todos en la relatoría. Esta será la mesa 2,
que actualmente en el proyecto de ley tiene el nombre de Innovación, Competitividad y Economía Verde, y tiene 4 apartados que en esa misma estructura están, digamos, organizadas las observaciones y los comentarios. El primer apartado es innovación, el segundo es competitividad, el tercero mejora regulatoria y el cuarto y último economía verde y sostenibilidad. Como primera observación general, y ahorita iremos haciendo algún recuento de observaciones más específicas, encontramos que aunque hay un apartado muy interesante, muy pertinente, muy apropiado de los temas de innovación, se corre el riesgo de que pueda, una vez ya aprobada en su momento esta propuesta, pueda quedar un poco desarticulada de un proceso, digamos, paralelo, ¿verdad? Que es justamente el proceso de discusión de la nueva, lo que sería la nueva ley estatal de ciencia y tecnología, que tendrá que aprobarse en virtud de, como quedó aprobada la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación en mayo de este año. En el caso de ley estatal tendrá que ser aprobado en mayo del próximo año. Entonces seguramente en esta ley, que tendrán que estar ahí vertidos todos los aspectos de ciencia, tecnología, innovación, creo que tendríamos que tener mucho cuidado y ser muy quirúrgicos, digamos, para que no se duplique el esfuerzo y no se contradiga, que estaría peor, sino que simplemente tal vez venga aquí algunos aspectos muy breves y se reenvíe, digamos, a lo que sería el texto de la otra ley y quede, digamos, muy bien armonizado. Hecha esa observación general, hay algunas aportaciones muy específicas que tienen que ver con la parte de incentivos. Se hacía la observación de buscar que los incentivos cubran premios en diferentes categorías. Ya nos explicaba también el maestro Carlos Rocha, que estaba ahí en la mesa, que hay unos premios que no están considerados en esta ley, pero que están considerados justamente en el anteproyecto de la ley de tecnología estatal, que ahí creo que se resalta de alguna manera esta, digamos, relación que existirá entre estos dos cuerpos legales, este ordenamiento en materia de desarrollo económico y el ordenamiento estatal de ciencia e innovación. Desde luego que vamos, hay un consenso que es importante que todos estos aspectos de un desarrollo económico basado en la transferencia de conocimiento, en la innovación, en la transferencia de tecnología, es algo donde creo que todos estamos de acuerdo, pero creo que la parte de los cómo va a ser muy importante a partir de la discusión en paralelo que se tenga con la otra ley de ciencia y tecnología, y la manera en cómo quede bien armonizado con este apartado va a ser muy importante. Yo creo que en su momento habrá que tener la discusión si sacar por completo este apartado o dejarlos de manera muy digamos, enunciativa exactamente, y que simplemente haya un reenvío a las disposiciones de la otra legislación. Sobre todo porque cuando se empezó este proceso de discusión de este anteproyecto fue anterior a que se aprobara la otra ley. Entonces, es decir, no es que hubiera un defecto en el proceso de construcción, simplemente pues se atravesó la otra ley que ya está aprobada, y creo que esto nos da mucho mayor claridad de qué aspectos en el tema de innovación se han tomado como ejes a nivel federal, y también nos da mucha claridad, que creo que es más importante, secretario, qué aspectos tendrían que retomarse a nivel local y tendrían que ser las prioridades del Estado, ¿verdad?, para, digamos, introducirlos en el marco legal estatal en materia de ciencia y tecnología, y que esto sea armónico con el apartado correspondiente de esta ley de desarrollo económico. Como observación muy importante ahí, nos llama mucho la atención, y platicamos ahí que se prevé la creación de un certificado de empresa startup. Nos llama mucho la atención, tal vez será cuestión de conocer un poco más a detalle ese mecanismo, pero digamos, si uno voltea a las experiencias internacionales, es muy atípico que una institución de gobierno diga si una empresa, o como se llamaría en México, una nueva empresa de base tecnológica, tiene el carácter de startup o no. Normalmente la cualidad de convertirse en una startup es cuando reúne ciertas características, y probablemente la característica más determinante es cuando ya está en un momento donde está en rondas de capital, levantamiento de rondas de capital. Entonces creo que el esfuerzo tendría que estar, por lo que entendí con la discusión en la mesa, no tanto en la creación de certificados, sino en la creación de las condiciones para que haya fondos de inversión, para que permita llevar las empresas que tengan esas condiciones de escalabilidad y de un modelo de negocio que permita esa creación, tenga acceso a estos fondos de inversión. En el segundo rubro, que tiene que ver con competitividad, hay un consenso en la mesa que principalmente se traduce en desarrollo de competencias. Por ahí se menciona, creo que habría que tal vez afinar algunos aspectos de la redacción, se hablan un par de aspectos sobre habilidades,
la palabra competencia se utiliza más como en atribuciones de la autoridad, o sea, la autoridad será competente para, pero creo que habría que poner más énfasis en el desarrollo de competencias, y se hacía muy concretamente la propuesta también que no solamente serían las competencias duras, digamos, sino las competencias blandas, que ahora son muy importantes para darle dinamismo también al mercado laboral y para darle también una mayor sostenibilidad al mercado laboral. Concretamente dentro de este rubro de las habilidades blandas había una propuesta en la mesa en los temas de desarrollo humano también. También sobre este punto que se hacía una propuesta muy concreta que creo que también es bastante interesante, que es un poco transversal y cruza con otra mesa. En otra mesa, o más bien en los temas que se discutieron en otra mesa, que es justamente lo que tiene que ver con logística, me parece, y conectividad, que creo que es la mesa que discutieron acá, hay un apartado muy bien desarrollado sobre conectividad, digamos, de infraestructura física, conectividad carretera principalmente. El consenso en la mesa sería que nos gustaría ver un apartado similar a nivel de conectividad tecnológica, a nivel de conectividad, ¿verdad?, más allá del transporte y más bien a la parte de tecnología de información, porque es un punto que pues ahora se observa mucho para el decidirse por hacer algunas inversiones y demás, ¿no? Creo que esa era la parte. Y también hay una propuesta de contemplar la posibilidad de una especie de centro de capacitación o un mecanismo un poco más rector sobre ese tema, más allá de lo que ya está previsto en las normas laborales o en las normas de capacitación técnica, un poco para evitar. Me parece que esa función la pudiera cumplir también las entidades de certificación, las entidades de certificación y los centros certificadores, pero bueno, la propuesta es tener una política pública más clara al respecto. En el tercer eje de mejora regulatoria volvemos al tema del certificado de startup. Me parece que es una muy buena idea, pero pues corremos el riesgo de que no tenga mucho impacto, pues, ¿no? Más bien generar las condiciones, y eso se traduce al final de rebote, digamos, en mejora regulatoria, ¿verdad? Justamente en la medida que seamos un estado que se vuelva a reconocer por la facilidad de hacer negocios, de operar un negocio, de abrir un negocio, y por cierto, no es materia de esta discusión, pero ahora viene la implementación del nuevo Código Nacional de Propiedades Civiles y Familiares, que es otro tema súper interesante y va a impactar en la facilidad de hacer negocios. Entonces creo que es un tema que le va a ocupar mucho tiempo seguramente a esta Secretaría y todo su equipo en los temas de mejora regulatoria. Y en el último apartado, en el último eje que tiene que ver con economía verde y sostenibilidad, bueno, creo que un punto donde se genera un consenso también ahí es poner un poco más énfasis en la parte de las acciones concretas en función de facilitar una transición energética hacia economías limpias. Sabemos que mucho de la parte energética pues es materia federal, pues no la puede regular el Estado, pero sí políticas públicas para favorecer, por ejemplo, cargadores para vehículos eléctricos, incentivos para compras de vehículos eléctricos, sobre todo en la parte de la logística portuaria, también cómo se puede adoptar energías limpias en el transporte y en toda la actividad portuaria y demás. Y finalmente, por reiterar este aspecto de que así como hay un apartado de conectividad, de logística y conectividad, en el apartado que habla de infraestructura, me parece que es el artículo 99, ahí mismo agregar o hacer otro artículo, ¿verdad?, que digamos con ese nivel de detalle hable de la conectividad o de la infraestructura tecnológica, o la conectividad, digamos, tecnológica. Bueno, espero haber cumplido, estimados amigos y compañeros de la mesa, con la encomienda de resumir todas las muy nutridas observaciones, pero aquí hago entrega de todo lo que en escrito también aportaron todos los compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora pasamos a la mesa 3, que tiene el tema de puerto, comercio exterior, inversión y fomento industrial. Cedemos el uso de la voz al licenciado César Romero, director general de SINAP. Buenos días todavía. Quisiera iniciar con el comentario o la referencia de que todos sabemos que el puerto Manzanillo es el puerto más importante de México, y yo creo que como colimenses, como manzanillenses, queremos que se lo siga haciendo, ¿no? Tenemos quizás la radiografía de que el puerto de Manzanillo es ineficiente, está saturado, está rebasado, y sin duda alguna tenemos muchas áreas de oportunidad, pero aún así, con esas salvedades,
Yo creo que el Manzanillo, en nuestro puerto, debe ser motivo de orgullo para todos los manzanillenses y para todos los colimenses, ¿no? Esa sería mi primicia. Se presume que en el presente año crecerá alrededor de un 8%. Sin duda, este crecimiento que va a presentar en este año seguirá trayendo congestionamiento, seguirá trayendo saturación, seguirá trayendo accidentes. Precisamente ahorita llevamos un poquito demorados porque la autopista estaba cerrada y tuvimos que circular por la libre, ¿no? Más sin embargo, quisiera apuntar en un ejercicio de un diagnóstico que hicimos hacer de un FODA rápido y sencillo, viendo cuáles son las oportunidades, las amenazas que tenemos como puerto de Manzanillo y sobre todo obviamente hacia dónde debemos apuntalar los esfuerzos en el corto y mediano plazo, ¿no? Sin duda, la oportunidad sigue siendo Manzanillo la ubicación privilegiada estratégica, principalmente con los mercados de Asia, ¿no? Ese es el principal ventaja que tenemos. La oportunidad sin duda la tenemos todos y conocemos el fenómeno del nearshoring, que tanto se ha hablado, pero que quizás poco hemos concretado en el estado de Colima, ¿no? Sin duda tenemos una enorme área de oportunidad y ya el puerto de Manzanillo debe ser, o es el termómetro de la economía del estado, y sin duda ya empezamos a ver importante crecimiento derivado precisamente del nearshoring, pero lo triste y lo lamentable es que ese crecimiento pues lo seguimos viendo pasar nada más y se sigue yendo hacia el Bajío, hacia el norte del país, ¿no? Lo importante es cómo logramos que esas mercancías que hoy transitan para ser transformadas o comercializadas en otros estados del país se queden aquí en el puerto, sin duda, como en el estado en general, ¿no? Sin duda ese es el reto. Veíamos obviamente temas importantes o áreas de oportunidad donde tenemos que poner los esfuerzos. El puerto sigue creciendo, pero sin duda sigue siendo, aún con ese crecimiento, el puerto más productivo del país, aún con ese cuestionamiento. Por darles una referencia, en un ejercicio, en un panel pasado, veíamos el comparativo o nuestro competidor Lázaro Cárdenas, que mueve una tercera parte del puerto de Manzanillo, y se estaba yendo bastante carga para el puerto de Lázaro Cárdenas, pero hoy en día ya empezó a pagar la factura Lázaro Cárdenas, y hoy en día hay mercancías que están durando hasta 45 días sin poder ser razonadas en Lázaro Cárdenas, versus Manzanillo, que traemos un promedio de más o menos 8 o 9 días para el desalojo de las mercancías. Esto nos da un parámetro de qué tan eficiente o productivo somos versus Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas tienes que formarte un día antes para poder ingresar al día siguiente, ¿no? Y en ese ejercicio veíamos, oye, ¿cuál es la diferencia entre Manzanillo y Lázaro Cárdenas? Si Lázaro Cárdenas está mejor planeado, mejor organizado, tiene una conectividad ferroviaria y una conectividad por carretera más cercana a los principales centros de distribución como es la Ciudad de México, y en esa analogía decíamos el espacio es 5 veces más grande, la profundidad del calado 17 metros en Lázaro Cárdenas, 15.5 Manzanillo, y dicen pues la diferencia está en el talento, la diferencia está en el capital humano, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que también poner gran parte de los esfuerzos, ¿no? El talento de Manzanillo, el talento de Colima está marcando la diferencia con el talento obviamente de Michoacán, ¿no? Y sin duda en ese sentido las instituciones educativas, nuestras universidades, nuestras escuelas están jugando un papel importante, y ahí también hay una área de oportunidad que tenemos que fortalecer, ¿no? Sin duda apuntalábamos el tema de la aduana, hablamos de la oportunidad que tenemos de una aduana 24 horas. En ese sentido se han hecho esfuerzos, se han hecho gestiones, pero de la mano obviamente con la Secretaría del Fomento, con el Gobierno del Estado, tendríamos que lograr esa gestión que permita mediante la aduana 24 horas poder quizás duplicar la capacidad de ingreso y salida de mercancías, de la mano a la actual conectividad de la zona norte, que esperamos también se concluya el año que entra y duplique la capacidad de ingreso. Sin duda esto no va a mejorar mucho la eficiencia del puerto, porque el puerto seguirá creciendo. Ya está autorizado el puerto de Cuyutlán, ya salió en el decreto del diario oficial, va a llevar algunos años la construcción, la licitación, pero tenemos que pensar en resolver los problemas actuales antes de pensar en el crecimiento mediático, sin perder de vista la visión de mediano y largo plazo, ¿no? En ese sentido, concluíamos en dos iniciativas
fundamentales enmarcadas precisamente a eficientar la conectividad del puerto de Manzanillo con los principales centros de distribución del país. Veíamos pues que aunque se va a ampliar la autopista 2 carriles más, va a ser insuficiente para seguir conectando nuestro puerto, nuestro estado con el resto del país. Tenemos que pensar en una solución de fondo, y esos 2 carriles adicionales no lo van a solucionar, y esa es la realidad del día de hoy. Tenemos que pensar en una visión de 10 carriles cuando menos en nuestra conectividad, cuando menos Manzanillo, Guadalajara, y ahí tenemos un talón de Aquiles. El puerto seguirá creciendo, pero sin duda nuestra conectividad nos sigue creciendo, y el otro talón de Aquiles que tenemos, y no me va a dejar mentir aquí mi amigo Juan Alcaraz, es el tema del transporte terrestre, ¿no? Sin duda hay una gran demanda de transporte y una pobre oferta que no logra satisfacer las necesidades, y por más camiones que incorporemos a la realidad no vamos a solucionar ese tema, ¿no? La área de oportunidad sin duda está en la eficiencia y la productividad del puerto de Manzanillo, y en ese sentido tenemos que enfocar gran parte de los esfuerzos. Pero quisiéramos obviamente aterrizar estas iniciativas en 2 propuestas particulares. Una, la creación y o consolidación. Sabemos que hay una figura creada como tal de una dirección de desarrollo y fomento portuario que tenga obviamente el peso específico para convocar autoridades y actores y asociaciones portuarias para sumar obviamente los esfuerzos y las iniciativas coordinadas para eficientar la entrega y recepción de mercancías expedidas en el puerto, y por supuesto su libre tránsito hacia los principales centros de distribución. Y por otra parte también la creación de un centro de estudios logísticos y portuarios que aglutine a nuestras principales instituciones educativas del Estado, Universidad de Colima, UTEN, Tecnológico de Colima, por decir algunas, que nos ayuden a elaborar un diagnóstico claro y objetivo de la problemática que actualmente está sucediendo en el puerto de Manzanillo, y obviamente en todas las implicaciones que tiene en todo el estado, para poder de ahí definir estrategias y acciones muy particulares encaminadas a solucionar el tema de fondo, y sobre todo también estudios de gran visión, de la mano también con un estudio que proponemos, un diagnóstico de tránsito y movilidad que nos permita alinear el crecimiento mediático del puerto de Manzanillo con la conectividad a los principales centros de distribución, ¿no? Entonces creemos que la Dirección de Desarrollo y Fomento Portuario debe ser gran parte de la solución para atender los temas apremiantes, y que precisamente nos ayude a la planeación de gran visión del puerto de Manzanillo en un corto mediano plazo, ¿no? Sin duda tenemos retos importantes como puerto, esa sería la primicia, pero yo creo que lo más importante es cómo logramos que parte de esas mercancías se queden a ser transformadas en el puerto de Manzanillo, y ahí estaremos hablando de empresas medianas, de empresas grandes, pero sobre todo también generaríamos otra área de oportunidad importante, que las empresas que quieran instalarse en el estado preguntan: oye, ¿tiene la capacidad del estado de formar talentos de acuerdo a las necesidades y a las demandas que nosotros tenemos, o no lo tenemos? La capacidad en cantidad de personas y la capacidad en las habilidades técnicas que puedan demandar este tipo de empresas, ¿no? Platicábamos con el secretario de algunas empresas que han venido a querer instalar y que buscan 600, 300 hectáreas, y que, si bien es cierto las hay, no están las condiciones creadas para que lleguen y se conecten como en Nuevo León o como en el Bajío, que el empresario espera ver ya la carretera, la vialidad, la iluminación, la terminal de agua, la terminal para conectarse, y hoy en día lo que es una realidad no estamos preparados, y nos va a demandar tiempo poder adecuarnos a cuando menos al nivel que están hoy el Bajío y Monterrey o Nuevo León, ¿no? Entonces yo creo que ahí están las áreas de oportunidad que vemos. Sin duda el puerto seguirá creciendo, no solo en la carga contabilizada, sigue creciendo en la carga en general, pero el reto está en crear valor a esa carga que sigue entrando por el puerto de Manzanillo, ¿sabes? Muchas gracias. Gracias, licenciado César Romero. Y pasamos a la mesa 4, planeación estratégica y polo de desarrollo. Coordina Eduardo Sánchez de Coparmex. Muchas gracias,
Pues primero que nada, a través de la moderación y la contribución de todos los miembros de la Mesa 4, pudimos llegar a algunas aportaciones muy puntuales en cuanto a 3 temas que se pusieron en esta mesa. El primer tema tiene que ver y hace referencia al Consejo Estatal de Desarrollo. Y en este análisis, en este debate que se inició en la Mesa 4, pudimos llegar a pues, la gran aportación de la importancia que tiene armonizar la participación en este consejo de los 3 niveles de gobierno. Creemos que a través de la participación de los municipios en el Consejo Económico, la participación del gobierno del Estado, pero también la inclusión del gobierno federal, se podrá llegar a un plan que verdaderamente represente el desarrollo económico del Estado. Y en este punto se inició un gran debate, secretario, en cuanto a la importancia que tiene la participación de los municipios y el impacto que generan en cuanto al tiempo que demoran para poder hacer el cambio de uso de suelo, para poder hacer trámites de ventanilla que inhiben las inversiones o que llevan en muchas ocasiones demasiado tiempo. Y en ese sentido, una de las grandes preocupaciones que se plasmaron fue que se debe de dotar de certidumbre a los inversionistas, a los empresarios. Certidumbre sobre el dominio pleno de los predios en los cuales se instalan las empresas, en los cuales llevan a cabo sus operaciones, o inclusive certidumbre en los proyectos que muchas veces trascienden al tiempo de una administración de un municipio o al tiempo de administración de un estado. Por ejemplo, en el caso de proyectos de la construcción, que muchas veces son planes que van de 3, 5, 6, 8 años las proyecciones, y que en ese tipo de proyectos, pues al no tener esta certidumbre, pues muchas veces llega un gobierno de otro color o de otra ideología y va en contra de lo que ya se estaba desarrollando. Así que se cree que a través del Consejo Estatal se puedan generar los consensos y sobre todo las instrucciones para que se lleven a cabo las inversiones a consecuencia de ello. Otro de los temas que creemos importante dentro del Consejo Estatal es que se lleve un seguimiento puntual de todos los acuerdos que se están llevando a cabo en ese consejo y que vayan acorde al Plan Estatal de Desarrollo y por supuesto también al propio plan que esté siguiendo este Consejo Estatal. Dentro de las figuras que se tienen que tomar a consideración dentro de este consejo es que este propio consejo pueda tener injerencia dentro de la creación del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Económico y también un seguimiento de cómo se ejerce ese presupuesto. Y aquí algo que comentábamos al interior de la mesa también es que nos sorprendió un poco ver en el anteproyecto la figura de fondos perdidos nuevamente, cuando creemos o consideramos que esas figuras pues ya están agotadas y ya no corresponden o no responden a las situaciones económicas que hoy estamos viendo, ¿sí? Dentro de las propuestas que se analizaron en la mesa, también se habla de darle dientes, de darle fuerza al Consejo y de que los acuerdos que se tomen pues sean vinculantes con otras leyes, que sean vinculantes con otras autoridades y que tengan un peso dentro de la discusión, dentro de la gestión, dentro de ello. Establecer que el Consejo Económico pueda tener independencia política a las decisiones de la agenda administrativa o de la administración estatal y que se pueda centrar en solucionar o solventar todo lo relacionado al impacto económico. También se hablaba de generar incentivos para las empresas en cuanto a la profesionalización en un área específico y generar apoyo en infraestructura a las escuelas, muy puntualmente aquellas escuelas que nos ayudan a las empresas a profesionalizar y especializar la mano de obra a través de herramientas que les permitan capacitar y generar esa vinculación hacia las actividades que tienen las empresas. Una pregunta que nos hacíamos y lo dejo en la mesa es ¿con qué herramientas podría contar el Consejo para generar que los acuerdos, las decisiones que se tomen pues sean plasmadas dentro de las decisiones que toman los municipios y de las decisiones que toma el propio gobierno del Estado?
Se hablaba también de la importancia de tener una ventanilla única para la atracción y seguimiento de las inversiones, casos puntuales como la planta de nitrogenados, inversiones de ese tamaño que puedan llegar a una sola ventanilla y que esa ventanilla sea la que los acompañe a generar todo el cumplimiento normativo, pero también a generar toda la vinculación con las distintas autoridades con las que una inversión de ese tamaño requiere vincularse. Dentro de los temas del Consejo son las aportaciones que pudimos tomar, y una última que creo que es de las más importantes es cómo hacerle, secretario, para que a través de esta nueva ley de desarrollo económico podamos generar que el Consejo Estatal de Desarrollo Económico tenga un impacto que sobrepase los tiempos de la administración estatal, los tiempos de las administraciones municipales, a través de que no se empaten muchos de los temas de la planeación que tenga este Consejo dentro de los cambios en los que se generan los cambios de administración. Lo veíamos, tomamos el ejemplo de Medellín, donde se deja un plan de desarrollo y que el Consejo es quien se encarga entonces de que quien llega al gobierno no vaya en contra o no vaya hacia atrás de lo que ese plan ya había establecido. Eso consideramos que es un tema de mucha importancia. En el siguiente tema, que tiene que ver con la planeación estratégica para el desarrollo económico, hablábamos de la importancia de tener expertos en la materia, la importancia de que el desarrollo económico vaya de la mano con el desarrollo social, la movilidad social, el bienestar social, y por supuesto nunca genere un daño mucho más grande o irreversible en el medio ambiente. Y de esta manera consideramos que se deberán incorporar subcomités especializados en temas de medio ambiente, en temas de agua y por supuesto en temas de movilidad social. Consideramos que es importante la armonización de las leyes municipales en los temas de agua y por supuesto también en los temas de uso de suelo, sobre todo pensando en que generemos una armonización del desarrollo económico de la mano con el desarrollo urbano y por supuesto de la mano con los recursos naturales con los que contamos en el Estado. Creemos también que la incorporación del sistema estatal de información que sugieren, el CEIDE, Información para el Desarrollo Económico, tendrá que garantizar la máxima publicidad para que todos tengamos acceso a los resultados que esto esté generando y que de esta manera sea incluyente para las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en su toma de decisiones. Y uno de los grandes retos que deberán resolver es cómo lograr que las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas den información a través de las condiciones de certeza, certidumbre, confianza en las instituciones y seguridad que esto pueda representar. Aquí consideramos que una institución en la que pues la mayoría de los colimenses confiamos, y por supuesto hablaremos del sector propio que representamos, el sector empresarial, es la Universidad de Colima, y creemos entonces que el CEIDE podría tener una gran oportunidad si fuera vinculante con una institución académica, donde inclusive pueda esto representar la eficiencia en el manejo del presupuesto que esto pudiera conllevar, ¿no? Por último, hablábamos también el tema de los polos de desarrollo, y aquí hablábamos de la importancia de que se ejecute un estudio serio, formal, que esté bien avalado, que nos pueda hablar de cuál es el vocacionamiento, cuál es la regionalización de los sectores productivos que en Colima existen, y que en esa diversidad sea importante que cada uno de los municipios cuente con un plan de vocacionamiento, y que en ese plan de vocacionamiento podamos congregar un mapeo de todo el estado, considerando que la especialización no rebase 2 o 3 actividades principales. Dentro de ellas ya se hablaba del tema del puerto, y por supuesto se hablaba también en la mesa sobre la fuerza y el impacto que pueda tener el Consejo Económico para que se sostenga un seguimiento puntual a ese vocacionamiento, y sea de esta manera que el ordenamiento económico reaccione a ese plan y no reaccione a una tendencia únicamente de lo que está ocurriendo en los mercados o de lo que está ocurriendo en otras regiones del país. En el tema de polos de desarrollo también se hablaba de acompañar a los municipios a que puedan generar
regulaciones y puedan generar una actualización jurídica dentro de sus reglamentos y dentro de su cabildo, para que en función al vocacionamiento que se determine en ese estudio se puedan generar las condiciones en sus reglamentos, en sus leyes, para la dotación de permisos, usos de suelo y demás trámites que se requieren. Creemos también, dentro de las propuestas que se hicieron, que para poder llevar a cabo la regionalización de los sectores se tendrá que tomar a consideración la voz de todos los sectores productivos que ya existen en el Estado y ver que exista un acompañamiento para que sea mucho más marcado las actividades preponderantes que el Estado deberá seguir. Dentro de las aportaciones que hicimos, traemos ya por escrito el resumen de ellas. Y pues bueno, esto refleja las aportaciones dentro de la mesa número 4. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias a todas y a todos ustedes, gracias a los moderadores y relatores de estas propuestas. Hemos tomado nota y agradecemos que nos dejen sus hojas de reporte, por favor. En cada una de las mesas estaremos recopilándolas. Decirles ahora el proceso que sigue. Antes de llegar al proceso legislativo, necesitamos hacer al menos 3 revisiones de la propia ley. 4, agregaría yo. La primera, retomar sus propuestas para volver a redactar aquellos capítulos o artículos que nos han sugerido ustedes se adecue a cada una de las aportaciones de ustedes. Segundo, vamos a un tema de impacto presupuestal, que esta ley nazca viva, valga la redundancia, pero que nazca con financiamiento y que tenga pues la viabilidad para poderse realizar, ¿no? El segundo tema es que tenga también el impacto regulatorio, de mejora regulatoria, para que las normatividades o la reglamentación o los trámites pues no generen el costo hacia el ciudadano, hacia las empresas, pero también si va a ser una nueva normatividad, pues sea lo más eficaz posible, ¿no? Que no tengamos un retraso y hagamos una ley más burocrática que en lugar de avanzar en la economía nos retrase, ¿no? Y tercero, obviamente, casi todos de paralelo, pero el tercero es el tema de la revisión jurídica para que no sea inconstitucional, para que no vaya a bloquear con otras leyes generales y también con otras leyes existentes en el Estado, y por lo tanto pues, requiere la dictaminación de propia consejería. Después de esos estudios, de la actualización del proyecto de ley con las aportaciones de ustedes, el impacto presupuestal, el regulatorio y el jurídico, ya tendríamos una ley integrada, y dicho proyecto pues ya los volveríamos a convocar o a invitarlos para que nos acompañen al Congreso, porque esta ley pues es de ustedes y lo hacemos de una manera conjunta y vayamos a presentarla a las y los diputados, particularmente a las comisiones respectivas de su estudio, para que ya quede en manos de ellas su aprobación. Esperemos, nos pondremos ahora sí que en marchas forzadas. Habíamos comentado en una conferencia que en diciembre la queríamos ya aprobada, pero obviamente requiere un procedimiento, pero sí estamos en la convicción de que esta ley debe de estar operando a la mayor brevedad posible, pero que opere bien, que sea una ley bien integrada, bien revisada jurídica, presupuestal, regulatoriamente, pero sobre todo lo que hoy hicimos, que esté respaldada por cada uno de ustedes con este foro de consulta. Muchas gracias por su participación, ha sido una gran riqueza de retroalimentación y estamos a sus órdenes. Muchas gracias a cada uno de ustedes, moderadores, y gracias por su